Miren el río correr con suavidad. Escuchen las hojas crujir al viento. Escuchen a las aves. Escuchen a las ranas. A la distancia se escucha una vaca. Sientan el pasto, el barro a la orilla del río. Observen a nuestro alrededor la naturaleza, la belleza que ésta expresa. ¿Puede haber surgido por una simple casualidad? ¿O es que realmente proviene de un ser supremo, cuyo acto de creación fue llevado a cabo con un propósito divino? Nosotros nos remitimos a la palabra del Señor, refiere 7 días. 7 días es un número simbólico, lo que quiere decir es que lo último que Dios crea es el hombre, creando sobre todo un proceso que empieza desde la explosión de la luz y termina con el hombre. Y oh coincidencia, en tantos años de estudio de la ciencia, pero en este último siglo, la ciencia ha descubierto, o del siglo anterior, que el hombre está aquí en la tierra como el último, el más joven de toda la creación. O sea que antes ha creado, ha existido todo lo demás. Por lo mismo, se confirma una vez más desde el propio dato científico lo que dice la palabra del Señor. Dios es el autor y no lo ha hecho de un instante para otro, lo ha hecho a través de un proceso de evolución, y los detalles de cómo es este proceso, evidentemente es ya para el esfuerzo, la inteligencia humana que Dios ha puesto en cada ser humano para que estudiando vayamos entendiendo cómo es esta creación. Básicamente es eso. Por lo tanto, los conflictos entre ciencia y fe son conflictos estériles. Si un científico no se pelea con Dios porque ha encontrado un huesito de la evolución, es un científico que le falta mucha sabiduría y tendría que remitirse a otros excelentes científicos que han comprendido la obra maestra de Dios. O sea que si el hombre vino de evolución, no sé, de un mono, otro día descubren otra cosa, no interesa. Lo que interesa es que somos obra del Señor, tenemos inteligencia, tenemos libertad, y por lo tanto, que nuestro Dios haya decidido que sea a través de un proceso, no quita que siga siendo Dios el autor. En parte yo he nacido pues en una familia cristiana, católica, en que nos han inculcado siempre la religión en base a que hay un solo Dios, ¿no? Creado al hombre, ¿no? Pero más que nada se basa en la fe, ¿no? Yo creo que la fe, ustedes saben, no es tangible, no se puede ver, pero se siente, ¿no? Y creo que esa es la base principal para esta religión, la fe. Nosotros comparamos la Biblia con las eras, pues en la era primaria podemos encontrar que existía agua, peces o algo así, y en la Biblia también Dios creó el mar en el primer día y también había los peces. Si nosotros hacemos un cruce de la información bíblica con las teorías de la era primaria, secundaria, pues hay un factor común, ¿no? Entonces yo digo que nada existe el uno del otro, nada se excluye, ¿no? Así que yo sí creo en Dios, pero también no descarto la parte evolucionista del hombre, ¿no? Yo creo que uno lleva a lo otro, no existe la creacionista así tal como la perciben otros, y la evolucionista también creo que ha existido. Es la fusión de los dos realmente, cómo existe la tierra y el hombre.
La evolución del hombre pues está enfocada a dos puntos de vista, desde el punto de vista material y espiritual, ¿no? El punto de vista material referido pues a una evolución científica y demostrada, ¿no? A partir de que somos descendientes pues del mono, dicen así muchos, y otra es la concepción espiritual pues que tiene que ver con la referencia de que venimos evolucionando a partir de una creación de nuestro ser divino que vendría a ser Dios. En una opinión personal, muchas veces entramos en duda respecto a la evolución, ya que muchos de nosotros nos dejamos de llevar por lo que se llama la fe. Siempre creemos en la evolución espiritual porque estamos enfocados a pensar en la idea de que alguien superior nos ha creado, ¿no? Pero la investigación científica dice otras cosas y prácticamente ha podido demostrar otra evolución. Personalmente, a pesar de que discrepe respecto a los dos tipos de evolución, me quedaría con la evolución divina. En primer lugar, el nuevo concepto de la divinidad, el nuevo concepto de lo que es Dios y su relación con la creación. Él dice, por ejemplo, dentro del pensamiento del doctor de la Ferrier, que no existe, no es Dios y la creación, en el sentido de que nosotros muchas veces pensamos que existe Dios como algo que está aparte de su creación, o sea, del universo, de los planetas, la naturaleza, el hombre, las estrellas, los animales. Entonces, existe una concepción un poco contradictoria dentro del pensamiento general, no digo de los eruditos mismos de la iglesia o de cualquier doctrina cristiana, ¿no? Sino más bien el pensamiento popular, porque esto ya es bien conocido por los pensadores, los filósofos, ¿no? Tanto del cristianismo como en otras ramas, mucho más allá de un dogma. Entonces no existe esa concepción ahora ya, ¿no? De que sea Dios algo que está aparte, afuera de la creación, puesto que eso implicaría negar la condición de Dios como algo suficiente por sí mismo, omnipresente, omniabarcante. Más bien, el nuevo concepto es Dios como creación, o sea, que Dios tanto está penetrando, está abarcando, está adentro, está afuera, está arriba, abajo de toda su creación. Más que creación se diría la manifestación, ¿no? Entonces dicen muchos, bueno, pseudocientíficos más bien, o que tienen un conocimiento muy incompleto, con falta de síntesis realmente, o sea, muchos medios sabios, hasta premios Nobel como Jacques Monod, que bueno, declaran que más bien eso es producto de un azar, ¿no? Sin embargo, hay muchos científicos muy profundos y que nada tienen que ver con ningún cristianismo o ningún dogma, que se dan cuenta perfectamente de que esos cambios evolutivos a través de la historia no pueden deberse, ¿no? Más bien son altamente improbables que no sea producto del azar, ¿no? O sea, ellos han llegado a la conclusión de que es una voluntad inteligente la que preside los cambios. La Tierra está a una distancia específica del Sol y han calculado que si tan solo estuviera 5% más cerca, el agua de los océanos serviría. Si tan solo estuviese 1% más lejos, entonces los océanos se congelarían. Esto da una idea de qué tan fina es la línea que caminamos. La gravedad de la superficie de la Tierra es exactamente lo que debe ser. Más gravedad y tendríamos demasiada presión atmosférica. Menos y no tendríamos atmósfera. El espesor de la corteza es crucial. El periodo de la rotación de la Tierra
la interacción gravitacional entre la Luna y la Tierra, curiosamente, tiene que ser exacta. Y todo esto contribuye a que la vida sea posible, lo cual, colectivamente, es un argumento aplastante a favor de un diseñador. Los científicos no quieren reconocer esto, porque un diseñador implica responsabilidad. En la teoría del Big Bang no hace sino confirmar que todo ha tenido un comienzo, ¿no? O sea, un comienzo, pero ojo, la teoría del Big Bang no dice cómo se produjo el Big Bang, solamente detecta que hubo una explosión. No pueden hablarnos antes de la explosión. Fíjate tú que si vas a revisar la palabra del Señor, ¿qué fue lo primero que Dios crea? La luz. Primer día, la luz. ¿Qué es la luz? Energía. Big Bang, ¿de qué está hablando? De energía. O sea, hay una energía de la cual comienza a originarse la cadena, ¿no? Digamos, que posteriormente va a ser la cadena de la vida. Y entonces, como podemos ver, la Biblia no miente, pero la Biblia no da datos científicos, porque no está haciendo ciencia, da verdades de fe. ¿Cuál es la gran verdad? Que Dios es el autor de todo cuanto existe, donde su obra más preciosa es el hombre, definitivamente. Así que, sea Big Bang o llamémosle la explosión de la luz, es que las dos cosas nos hablan de que hay un comienzo, y en eso es un dato cierto. Por varios caminos llegamos a la idea del creador. Voy a decir algunos, aunque son muchos, pero uno es que de la nada no puede salir nada. Eso es así. De la nada no puede salir nada, es imposible. A veces se habla de una gran explosión, lo que quiera, pero de la nada no sale nada. Tiene que haber un momento que se pasa de la nada a algo. Ese momento, eso se llama creación. Por tanto, que existe la creación es algo evidente, de alguna manera, si se piensa. Si hay creación, tiene que haber creador. Por tanto, creer en el creador del mundo es lógico. Uno podría decir, pero el mundo es eterno. El mundo podría ser eterno, pero de hecho la ciencia dice que no lo es. La ciencia ha descubierto que el mundo no es eterno. Y de hecho, las teorías últimas del Big Bang, seguramente es una teoría cierta, que el primero que la ideó, digamos, un sacerdote, un canónigo católico, pues es esa teoría que demuestra que el mundo está en expansión y que el mundo no es eterno. Otra de las cosas, esto es, digamos, hay cosas, luego tiene que haber un creador, a no ser que esas cosas fueran eternas. Puesto que no son eternas, ha habido un momento que se ha pasado de la nada a algo, luego tiene que haber un creador. Otro es el orden en el mundo. Alguno puede decir, bueno, no, pero había una materia, había una cosa aunque fuera muy pequeña, ya ha explosionado, ya ha ido evolucionando, ya ha llegado a lo actual. Bueno, como hemos visto, eso no puede ser. Pero aún en el supuesto de que eso fuera, viene la segunda parte, y es el orden que hay en el mundo. Nosotros vemos que en el mundo hay orden. Este mundo no es un caos. Las estrellas, los planetas, las leyes. Hay una ley, la ley de la gravedad, hay leyes de cómo giran los planetas, hay leyes que nos permiten predecir si va a haber un eclipse de sol, etc. Vemos que estamos en un mundo ordenado, y eso es el cosmos. La palabra cosmos es una palabra griega que significa orden. Entonces, hay un mundo ordenado. ¿Por qué? Porque hay un ordenador. ¿Quién es el que ha puesto orden en el mundo? El creador. ¿Puede haber sido ese orden fruto del azar? Es imposible. Es imposible que ese orden sea fruto del azar. Y de hecho, el que sostiene eso es un poco por prejuicios, pero científicamente es imposible. Y yo a veces con los niños en el colegio hacía la prueba, les daba un papel, lo rompía en 4 o 5 trozos, o en 8 trozos como mucho, y les decía, tira este papel y que vuelva a coincidir todo, que caigan bien las piezas. Y el niño lo tiraba y claro, los trozos de papel no quedaban juntos. Vuelve a tirar, lo volvía a tirar y seguían sin pegar juntos. Y digo, ¿cuánto tiempo estarías aquí tirando este papel para que coincidieran las piezas? Te puedes pasar años tirando 8 hojas de papel para que coincidan con un cierto orden. Bien, si con 8 hojas de papel es casi imposible que coincidan un cierto orden, pues imaginemos pues todo lo que hay, la complejidad, pongamos, del ojo humano o de cualquier
cosa, hasta un mismo caracol. Pensamos que el hombre, con toda su inteligencia, no ha sido capaz de hacer nada en ese sentido, de hacer un ser vivo. El hombre con toda su inteligencia no es capaz. Entonces, ¿cómo va a ser todo lo que hay fruto del azar? Luego, por combinaciones azarosas que a veces dicen, ni siquiera hay tanto tiempo. La duración del tiempo, por ejemplo, en la aparición de las distintas especies o en la aparición del mundo y tal, no es tanto como para combinaciones por azar se diera la casualidad de que hubiera orden en las cosas. Y un tercer argumento, hay muchos más, pero por decir unos pocos y más sencillos, un tercer argumento que creo que a mí me ayuda mucho es el de la finalidad en las plantas, por ejemplo. Es decir, ver que los seres que son vivos pero que no son racionales actúan con inteligencia. Por ejemplo, una planta, nadie dice, uy, tengo una planta que es muy lista, la planta que tengo en mi casa es muy inteligente. No, las plantas no son inteligentes. Las plantas son seres vivos que hacen lo que, digamos, en su naturaleza está inserto que tienen que hacer. Y en cambio vemos que obran con inteligencia. Buscan agua donde las haya, abren las flores cuando las tienen que abrir. Es decir, las plantas son unos organismos que hacen una serie de cosas para algo. No hacen por nada, hacen las cosas para algo. Entonces, ¿cómo es que un ser que no es racional actúa con inteligencia? ¿Cómo es que una planta hace cosas inteligentemente? Los girasoles buscan el sol, los sacan el tallo cuando lo tienen que sacar, incluso hay animales que se protegen, se camuflan, como ahí son todas esas cosas. Eso solo es posible porque hay un ser inteligente que ha puesto esas normas, esas leyes. Por tanto, toda la creación nos está mandando la idea de que hay un creador. Y esto es casi tan obvio, es que todos los pueblos prácticamente han creído en Dios. El fenómeno del ateísmo, siempre ha habido algunas personas ateas, pero como fenómeno más grande es propio de nuestro siglo, ¿no? Donde el hombre poco se revela. Más que piensa que no hay creador, mucha gente no quiere que haya creador. En el sentido, quieren, no creen que hay un creador y están dispuestos a aceptar cualquier cosa. Pero es muy absurdo y muy anticientífico pensar que las cosas se han hecho por azar, pensar que no hay orden en el mundo o pensar que no hay finalidad en las cosas. Todas esas cosas nos llevan a la conclusión de que hay un creador. Esto no es incompatible con las teorías científicas que digan que hay una evolución, las teorías científicas que digan que hay un Big Bang. Es compatible, porque el que haya un creador no quiere decir que Dios lo ha creado así de golpe, sino que hay una persona que ha creado, es decir, que ha pasado de no haber nada a haber cosas y que ha puesto orden en esa evolución o en esos cambios o en esas leyes. Hay un orden, hay unas leyes, por tanto hay un creador. ¿Cómo apareció la primera célula viviente? Una simple célula es un milagro mayor que una bacteria evolucione y se convierte en un hombre. ¿Cómo hizo la primera célula para reproducirse? ¿Por qué, si la teoría del Big Bang contradice las leyes de la termodinámica, ustedes empiezan a creer en la ocurrencia de tal acontecimiento? ¿No es esa creencia tal como la creencia de los creacionistas? ¿A dónde se fue el helio del Big Bang? ¿Cómo pudieron los órganos tan complejos como el ojo, el oído o el cerebro de incluso un pájaro diminuto ocurrir de casualidad o gracias a procesos naturales, fortuitos y erráticos? Si todos venimos de una explosión y todos terminamos en otra explosión, y si nunca tendría que dar cuenta a un Dios justiciero, ¿por qué entonces debo preocuparme de a dónde iré cuando muera? ¿Vas a creer en una teoría que no tiene fundamento y es ilógica que poner tu mirada en un Dios creador? Los evolucionistas están tratando de valerse de una teoría perdedora, en lugar de reconocer a Dios como el creador.
rhythm of life is a powerful beat. Puts a tingle in your fingers and a tingle in your feet. Rhythm in your bedroom, rhythm in the street. Yes, the rhythm of life is a powerful beat. And the rhythm of life is a powerful beat. Puts a tingle in your fingers and a tingle in your feet. Rhythm in your bedroom, rhythm in the street. Yes, the rhythm of life is a powerful beat. Flip your wings and fly to your daddy. Take a dive and swim to your daddy. It's a foreign rock in daddy. Muchos nos preguntamos cómo se originó la vida. Algunos piensan que ocurrió por una gran explosión, o también conocida como la teoría del Big Bang. Pero nosotros creemos y decimos que fue hecha por un creador, por un Dios todopoderoso, ya que detrás de todo ello hay algo más poderoso, más sublime, más real. Tú mismo eres testigo de tu gran existencia. Hay un creador.